Muy buenas a todos, coders. Bienvenidos a un nuevo video de All Code. El día de hoy vamos a estar creando nuestra primera aplicación de React y para eso es importante que tengamos Node.js instalado en nuestro computador. Recordemos que para tener todos los módulos de npm necesitamos tener instalado Node. Entonces para ello les recomiendo que vengan a node.nodejs.org y descarguen la versión LTC. También puedes descargar la Current, que es la más actualizada con las características más nuevas que van lanzando. Pero pues esta es la LTS que es la más estable actualmente, ¿ok? Entonces pues les recomiendo que instalen esta. Cuando ya la instalen, recuerden que es un proceso siguiente. Listo. Ya pueden cerrar esta parte y podemos comenzar. Entonces listo. Les voy a dejar esta página que es la documentación oficial de React. Como vemos aquí, es .react.js. Y vamos a venir aquí a la parte de instalación. De hecho ya hay una versión nueva. Entonces vamos a ir probando aquí. Vamos a ingresar acá. Y vemos que acá tenemos instalación. Vamos a venir a iniciar un nuevo proyecto de React y vamos a ver que existen varias maneras de crear un proyecto de React. Existe esta que es npx create react app, my app. Ese es el nombre de la carpeta que nosotros vamos a usar para nuestra aplicación. Y ese es el comando. ¿Listo? npx ya viene instalado con Node, con lo que les dije que instalaran anteriormente. Después, esta es una manera, esta es la más tradicional con la que podemos crear nuestro proyecto. Sin embargo, hay otras alternativas que son populares también, que son Bit y Parcel. A mí personalmente me gusta usar más Bit. Entonces, pues en este caso lo vamos a hacer de esta manera. Entonces vamos a abrir aquí Bit y vamos a entrar directamente en Bit como tal. Para crear una aplicación de React con Bit, vamos a ver que tenemos que usar el comando de siempre, que es npm create bit @latest, que esto es para crear una aplicación de Bit, pero vamos a escoger la plantilla de React. ¿Listo? Vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Entonces recordemos, primero instalemos Node.js. Igual yo les voy a dar todos estos enlaces en la descripción del video pues, para que puedan acceder fácilmente a ellos. Entonces vamos a copiar este comando de aquí. Y yo aquí tengo una carpeta en la que vamos a estar creando los proyectos, ¿cierto? De hecho, aquí estoy en la carpeta que se llama React. ¿Vale? Entonces vamos a colocar aquí en la consola nuestro comando, que es npm create by latest. Y vamos a colocarle el nombre de introduction. O ustedes pueden colocar el nombre que ustedes prefieran. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa. Nos va a decir lo siguiente. ¿Queremos proceder? Claro que sí queremos proceder. Le damos un Enter. Y vemos que aquí están todas las plantillas que yo les mencionaba anteriormente. Como les dije, vamos a tener que escoger React. Entonces vamos a escoger React. Y vamos a escoger, por favor, escogemos JavaScript. No vayan a escoger TypeScript ni JavaScript más SWC. ¿Listo? Escogemos JavaScript. Listo. Entonces mira, nos creó esta carpeta que se llama introducción con estos archivos. Nos dice que debemos ingresar a esta carpeta, instalar los módulos y después correr el proyecto. Vamos a hacerlo como nos dice Bit para ver qué pasa y ver que todo está funcionando correctamente. Vamos a ingresar a ella, introducción. Vamos a instalar las dependencias. Esto puede tardar un poquito. Si es la primera vez que estamos instalando este tipo de cosas, se va a demorar un poquito más. También depende de la capacidad de procesamiento del equipo y el internet, obviamente. Entonces, pues esperemos que se instale todo correctamente y listo. Aquí, por ejemplo, ya me instaló. Obviamente, pues puse en el video mientras le está instalando si aún no ha terminado. Y listo, seguimos. Bueno, recordemos que aquí nos decía que primero teníamos que ingresar a la carpeta, instalar las dependencias y escribir este comando. npm run dev. Vamos a ver qué hace eso. Listo. npm run dev. Me dice que ya tiene nuestro servidor corriendo. Entonces vamos a coger este host de aquí, ¿cierto? Vamos a copiarlo. Y vamos a venir acá a la carpeta, bueno, al navegador, perdón, y vamos a copiarlo aquí. Vemos que esta es nuestra aplicación de React. Esto es lo que básicamente creamos con el comando. Tenemos una aplicación ya que funciona. Tenemos aquí Bit plus React, un counter, alguna información y demás. ¿Listo? Esto es lo que nosotros tenemos. Pero entonces a mí me interesa primero explorar cómo es la estructura de archivos de nuestro proyecto. ¿Listo? Por favor, asegurémonos de que todos estamos aquí. Puede que esto haya cambiado con el tiempo. No se preocupe, mientras le levante el servidor, ¿cierto? Que es esto, mientras le levante el proyecto, todo está correcto, ¿ok? Entonces, volvamos acá y vamos a notar que tenemos lo siguiente. Node Modules, Public, SRC y algunos archivos por aquí, ¿vale? Node Modules son los paquetes que nosotros instalamos con el nombre npm install, ¿ok? Por eso no nos preocupemos por ahorita. Public es una carpeta donde nosotros normalmente colocamos archivos estáticos. ¿Qué son estos? Por ejemplo, imágenes, SVG, que son como imágenes vectorizadas y demás. Cosas que digamos que son estáticas, como, sí, como las imágenes. Perfecto. Tenemos un SRC que este lo vamos a ver posteriormente, pero primero analicemos lo que tenemos acá. Tenemos 5 archivos.
Este git ignore está relacionado con git. Listo, esto simplemente es para que git ignore los archivos que nosotros tenemos aquí. Listo, entonces no nos preocupemos por ahora por esto. Tenemos un index HTML, que ese es el punto de entrada de nuestra aplicación. Miremos que aquí tenemos lo más importante de aquí, que eso es un HTML común y corriente. Acá tenemos el head, que es donde colocamos, por ejemplo, los estilos globales o cosas así, ¿cierto? Y aquí está el título de nuestro proyecto, el cuerpo del proyecto. Entonces mira que aquí tenemos un ID que se llama root. Y tenemos un script que está yendo a src main.jsx, que está dentro de esta carpeta aquí. ¿Listo? Tenemos estos dos que son muy importantes, que son los relacionados a cómo, digamos, nuestro entorno está configurado, qué módulos tenemos y ese tipo de cosas. ¿Listo? Si nos metemos a este especialmente, vamos a ver que aquí tenemos una información interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, las dependencias y las dependencias de desarrollo. Digamos que las dependencias de desarrollo en este caso nos sirven para que el servidor se recargue automáticamente en cualquier cambio que nosotros hagamos, ¿ok? Pero miremos que aquí tenemos las dependencias React y React DOM, que son las dependencias básicas que básicamente tiene React, ¿ok? Aquí están los scripts. ¿Qué son estos scripts? Aquí tenemos, fijémonos primero en estos dos, sobre todo. Dev es el comando que nosotros acabamos de correr para levantar el servidor, es decir, npm run es lo que nosotros le decimos para que corra un script. Es decir, npm run y después colocamos el nombre que está aquí. Por ejemplo, dev, build o preview. ¿Ok? En este caso, como nosotros queremos correr el servidor en el modo desarrollo, vamos a escoger dev. ¿Ok? Y de esta manera nos va a levantar el servidor nuevamente. Si nosotros quisiéramos buildear el proyecto, que es como que empaquetar todo esto que nosotros hemos creado ya como para producción, por decirlo así, utilizaríamos npm run build. npm run build. ¿Ok? Perfecto. Y este bitconfig, que básicamente es como la configuración que tiene por debajo bit para poder correr nuestro proyecto. Por ahora no nos enfocamos mucho en esto, dejémoslo tal cual como está. Y perfecto, listo. Básicamente ya tenemos una pequeña introducción de lo que es esto. Más adelante seguiremos viendo o adentrándonos más en todos esos conceptos, pero por ahora ya lo tenemos claro, ¿ok? Listo. Ahora, recordemos eso que les dije. Tenemos un ID root y tenemos un archivo que está apuntando a main.jsx, ¿ok? Vamos a dejar esto aquí abierto y vamos a abrir la carpeta src. Dentro de esta carpeta tenemos assets y tenemos estos 4 archivos de aquí. ¿Listo? En assets es como la carpeta pública, es muy parecida, simplemente son archivos estáticos. Mire que aquí, por ejemplo, tenemos una imagen vectorizada que posiblemente es esta que está aquí, esta que está girando. Posiblemente sea esa. Entonces, pues eso es como para poner imágenes y ese tipo de cosas aquí, ¿ok? Listo. Ahora, recordemos que esto está yendo a root y está invocando este main.jsx. Vamos a ver qué es este main.jsx, que es este que está acá. Primero que nada, vemos que está importando React y React DOM. Y también está importando una app, que es esta aplicación que tenemos aquí, que ahorita la vamos a ver. Y además, el CSS. Este es el CSS global que tiene nuestra aplicación. Nosotros perfectamente lo podríamos quitar. De hecho, ahorita lo podemos hacer, que es este que está acá. Normalmente la práctica que suele seguirse para esto es crear un componente y a su lado los archivos de estilos. ¿Listo? A menos que sean globales. En caso de que sean globales, lo pueden incluir, por ejemplo, en este index.css que está encerrando todo el proyecto, por decirlo así, ¿ok? Perfecto. Entonces, recordemos que acá tenemos el root, el ID root. Nosotros para acceder a este ID, a este div como tal, mediante su ID, usamos esta sintaxis. Document.getElementById root. Aquí básicamente nos estamos trayendo este elemento de aquí, este div. Y a partir de ese div es que nosotros vamos a renderizar toda nuestra aplicación. ¿Ok? Este div va a encerrar toda nuestra aplicación. ¿Listo? Perfecto, eso es importante que lo entendamos. Entonces mira que nosotros aquí estamos haciendo react.dom.createRoot. Básicamente el createRoot nos está diciendo que vamos a coger un contenedor donde vamos a poner todo nuestro código, todo nuestro proyecto ahí. En este caso va a ser root. Si yo le cambio, por ejemplo, aquí a root 2, también lo tendría que cambiar acá pues, para que lo agarre correctamente. Y el render es como ya diciéndole, listo, esto de aquí para allá es lo que tú vas a renderizar. Ese va a ser mi proyecto, por decirlo así. Por favor, les pido que confíen en mí, quitemos este React Strict Mode, debido a que si yo vengo, por ejemplo, aquí al app.jsx y hago un console log, por ejemplo, de hola, ¿listo? Vamos a venir aquí a nuestra aplicación, vamos a poner F12 para abrir la consola y vamos a ver que tenemos 2 veces hola.
Esto es debido a que si ponemos el modo estricto, siempre se van a ejecutar 2 veces este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, por ahora, por favor, obviémoslo para que no tengamos alguna confusión con respecto a la explicación. Vamos a eliminar la de arriba y la de abajo. ¿Listo? Perfecto. Y nos va a quedar algo como esto. Que esto está bien. ¿Listo? Entonces, vale. ¿Qué hace esta línea de código? Le está diciendo que en root va a renderizar el app, este app de aquí, que este app es el otro archivo que nosotros tenemos acá. Es este de aquí. O sea, él lo que está haciendo es importar este componente app en el main y lo está renderizando aquí. ¿Listo? Eso es importante que lo entendamos. Si quieren, vamos a hacer una pequeña pruebita. Vamos a venir acá y vamos a quitar todo este contenido y dejar solo el div. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa si yo lo elimino y vuelvo a mi aplicación. Bueno, al navegador. Veamos que está todo vacío. Todo vacío. Tenemos el console log de una vez ya, que nos lo vamos a editar. Y ahora coloquemos aquí, por ejemplo, un hola mundo. Vamos a ver que este es lo que está renderizando esto. ¿Listo? Este componente de acá está renderizando la aplicación esta. Si nosotros quisiéramos, digamos, crear otro componente, también por favor les pido que eliminen esto y todo lo que no estemos usando, por favor elimínenlo. Ya después vamos a ver qué es eso detalladamente, ¿ok? Por ahora me interesa que sepan cómo funciona, qué hace y cómo crear un componente. En pocas palabras, ¿ok? Entonces miramos. Hola mundo es lo que nosotros estamos renderizando acá. Si nosotros quisiéramos renderizar otro componente que no sea este aquí, tendríamos que crear un componente nuevo. Vamos a hacerlo. Vamos a crear aquí un nuevo archivo y le vamos a poner mi componente. Mi primer componente. Componente.jsx. ¿Listo? Es importante que manejemos esta sintaxis para los componentes .jsx y digamos si nosotros tenemos un archivo de funciones, es mejor que le pongamos js. Así podemos distinguir cuáles son los componentes en los cuales nosotros estamos renderizando contenido y en cuáles no. ¿Ok? Listo. Entonces aquí, a ver, aquí tengo unas recomendaciones, una serie de recomendaciones por si de pronto ustedes quieren tomarlas, ¿cierto? Hay unas extensiones en Visual Studio Code, si que ya se las demuestro, que se llaman, ustedes colocan React en las extensiones y le van a aparecer esas. Por favor, esta de aquí es muy buena porque te dan algunos snippets que te ayudan a crear ese tipo de cosas rápidamente. Ya vamos a ver cómo que está aquí, por favor. React Redux, React Native Snippets, cosas así. Cualquiera de estas, Simple React Snippets, esta también es buena. Hay muchas, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona eso? Ustedes ponen RAFC y les aparece literalmente el componente directamente. Pero bueno, imaginemos que nosotros no tenemos esa extensión, entonces vamos a crearlo desde cero. Vamos a escribir aquí una constante y vamos a ponerle una función que se llame mi primer componente. ¿Listo? Por favor, siempre lo que hagan los componentes, colóquenlos en mayúscula. Eso es una buena práctica. Me gustaría que siguieran esa práctica. Y hay dos maneras de hacer esto, ¿listo? Una es con función de flecha. Entonces vamos a hacer una función de flecha aquí. Y vamos a retornar, por ejemplo, un H1. Retornar un H1 que diga hola. ¿Listo? Y esto lo vamos a exportar. Lo vamos a exportar. Ahora imaginemos que no queremos hacerlo de esta manera, sino que queremos hacerlo con una función normal. Tendríamos que hacer export default function mi primer componente, como el mismo nombre. Y le ponemos un 2. ¿Listo? Y abrimos y retornamos lo mismo. H1. Hola. ¿Listo? Son dos maneras diferentes de exportar, digamos, nuestro componente. Esta es la exportación por defecto. Y esta de aquí es una exportación común. Vamos a ver cómo podemos utilizar esto en nuestro main. Entonces vamos a venir acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar de mi primer componente. Le vamos a colocar aquí from. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a intentar con esta de aquí. ¿Listo? Como ese es el por defecto, no tenemos que desestructurar nada. Entonces vamos aquí a colocar, por ejemplo, componente. Coloquémosle este nombre para que lo podamos entender. Y aquí en vez de con mayúscula, de ser posible. Y en vez de app vamos a imprimir componente. Vamos a ver qué va a pasar aquí en este momento. ¿Listo? Vamos a venir aquí a nuestra aplicación y vamos a tener un hola. Este hola es el que nosotros tenemos acá. Vamos a colocarle hola exportación por defecto. ¿Listo? Mira, hola exportación por defecto. Si nosotros quisiéramos utilizar el otro, tendríamos que usar la otra sintaxis. Vamos a copiarnos esto. Voy a comentarla. Y la otra manera de hacerlo es la siguiente forma. Venimos acá. Haremos las llaves como si fuese un objeto y fuésemos a desestructurar algo. Que de hecho es esto lo que vamos a hacer. Y mi primer componente. Ahora vemos que ya pues, esto va a dar un error si yo no le pongo mi primer componente. Listo. Mi primer componente me va a mostrar lo siguiente. Hola.
Y de esa manera ya estamos renderizando en el root el componente que nosotros creamos. Sin embargo, pues dejamos el app, ¿listo? El app es el que nosotros vamos a estar dejando en este caso. Y vamos a usar este componente que creamos directamente en nuestra app. ¿Listo? Voy a comentarlo aquí. Voy a crear un archivo de GitHub igualmente para subirles el proyecto que vamos a crear y se los voy a dejar en la descripción del video por si acaso. ¿Listo? No se preocupen por eso. Y listo. Vamos a venir entonces aquí a nuestra app.jsx. Y aquí vamos a importar nuestro primer componente. Pero antes, les quiero mencionar algo importante de React. React solo puede retornar un solo elemento padre, ¿ok? ¿Cómo así? Si yo, por ejemplo, tengo otro div acá y le pongo, por ejemplo, hola, él me va a decir que no se puede. Me va a decir, ¿cuál es el problema? JSX expressions must have one parent element. O sea, esto de aquí no se puede, no es válido. Solo puedes tener un elemento padre. Pero dentro del padre puedes tener todos los hijos que tú quieras. O sea, yo aquí puedo venir y colocar un H1 que diga hola, un H2 que diga, bueno, sí, un H2 que diga mundo, o un div que tenga dentro un P. Aquí ya es cuestión de imaginación, ¿cierto? Tenemos algo como esto, ¿listo? Aquí vamos a ver que ya se levanta correctamente. Y si venimos acá, vemos que tenemos justamente esa estructura. Hola, mundo y esta cosa de aquí. Perfecto. Pero eso no es lo importante. Ya sabemos entonces varias cositas. Sabemos que no podemos retornar varios elementos, ¿ok? Varios padres. Y listo. Eso es importante conocerlo. Ahora bien, vamos a... ¿recuerdan lo que yo les dije en la clase anterior? O bueno, básicamente React trabaja por componentes. Entonces es importante como tener los componentes lo más pequeños posibles, pero no de esa manera, sino como lo más... digamos que el componente sea el único que se encargue de su propia responsabilidad, ¿cierto? Digamos, si el componente quiere pintar algo azul, que sea solamente él y no tenga que involucrar a los demás. Entonces, pues, vale. Entonces, nosotros ya creamos nuestro primer componente aquí, que es este de acá. Vamos a estar usando este. Listo, yo voy a comentar este. Vamos a estar utilizando este de aquí. Y vamos a ponerlo directamente en este otro componente. Listo, vamos a poner un componente dentro de otro componente. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Desestructurando de nuestro primer componente. Y vamos a estructurar mi primer componente. Para nosotros usar este componente tenemos que usar como la sintaxis de HTML, que es con tags. Entonces venimos acá, colocamos, abrimos el menor que, ponemos el nombre del componente, slash, y cerramos el componente. Hay varias maneras de hacerlo también. Podemos hacerlo de esta manera, que es abriendo y cerrándolo, ¿cierto? Si lo abrimos y lo cerramos va a funcionar exactamente igual. Pero digamos que esto tiene un cometido diferente, que es como si yo quisiera pasarle parámetros dentro. Por ahora pues no vamos a hacer eso, entonces yo lo voy a dejar de esta manera, ¿listo? Listo, entonces mi primer componente ya lo estoy renderizando en este otro app, que es el que estoy renderizando en el root, ¿listo? Vamos a ver qué está pasando en nuestro navegador. Hola, mundo, hola. Vamos a cambiarle aquí el texto que ponga mi primer componente, literalmente esto, ¿listo? Entonces vamos a ver que es hola, mundo, mi primer componente, perfecto. Ya tenemos nuestra aplicación corriendo perfectamente. Y hemos creado nuestro componente y lo hemos incorporado en el componente principal que se está renderizando. ¿Ok? Es este mi primer componente. Listo, perfecto. Ahora, miren lo fácil que es como duplicar los componentes. Ahora yo puedo tener 4 de estos mismos textos y así y infinitamente. Y estoy reutilizando el mismo código. Eso es bastante poderoso, bastante importante y algo que tenemos que entender sí o sí. Esto nos permite ahorrar mucho código, nos permite seguir el principio de Drake, que significa no te repitas a ti mismo, don't repeat yourself. Y pues es bastante importante. ¿Listo? Digamos que esto simplemente es una función. Nosotros aquí tenemos simplemente una función que retorna un HTML. Es raro, pero eso lo podemos hacer debido a que es JSX, ¿ok? Recapitulando, tenemos una función que retorna un HTML. Eso es todo lo que tenemos que saber hasta aquí. ¿Listo? Esa función puede recibir parámetros. ¿Listo? Entonces aquí esos parámetros normalmente se les conoce como props, propiedades. Vamos a ver qué nos imprime ese props. ¿Listo? Listo. Vamos a ver qué nos va a imprimir el props. Nos imprime un objeto vacío. Como tenemos 4, nos está imprimiendo 4. Cada uno se comporta de manera diferente, ¿ok? Listo. Vamos a ver qué pasa si yo le paso una propiedad. ¿Cómo se le pasa la propiedad a un componente? Usted le colocan el nombre de la propiedad. Por ejemplo, yo le quiero colocar una propiedad que se llame texto.
abren, le ponen el igual, y si es un texto común, le pueden escribir de esta manera. Simplemente le ponen el texto que ustedes quieran. Si ya es una variable que ustedes crearon, le ponen las llaves. ¿Listo? Estas llaves, y aquí dentro pueden igual colocar el texto. Por ejemplo, voy a colocarle texto 1. Listo, solo pongámoselo a este por este caso. ¿Listo? Texto 1. Vamos a ver qué pasa ahora en la consola. Vemos que ahora tenemos texto 1 y los demás están vacíos. O sea que este primer componente recibió texto 1, lo cual es bastante importante. Listo, entonces ahorita vamos a copiar este mismo texto, vamos a copiarlo a los demás componentes, pero le vamos a cambiar. Ahora vamos a hacerlo de la otra sintaxis, por ejemplo. Vamos a venir acá y le vamos a poner texto 2, texto 3 y texto 4. Vamos a ver qué va a pasar entonces. Vamos a ver que en las props, cada uno texto 1, texto 2, texto 3 y texto 4. Ahora, usemos esta propiedad directamente acá. O sea, aquí en props yo tengo el props.text. ¿Listo? Eso es importante que lo entendamos. O sea que yo aquí puedo venir a hacer esto. Const props y extraer de las propiedades la propiedad text. ¿Listo? Esta propiedad text yo la tengo porque yo se la mandé en el componente que lo está invocando. Entonces aquí el text es como si yo le estuviera pasando por argumento un objeto con la propiedad text. ¿Ok? Entonces miremos que aquí estoy imprimiendo lo mismo, perdón. Vamos a imprimir lo que tiene texto directamente. ¿Vale? Miremos que ahora texto tiene lo siguiente. Vamos a recargar aquí de vuelta. Y tenemos texto 1, texto 2, texto 3 y texto 4. ¿Listo? Lo estamos imprimiendo por pantalla. Ya cada componente tiene su texto individual. Y es diferente. Y estamos reutilizando el mismo componente. ¿Cierto? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero colocar ese componente aquí? ¿Listo? Vamos a hacer una cosa. Vamos a encerrar todo esto en un div. ¿Listo? Vamos a copiar este div aquí. Listo. El div. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el H1, abajo del H1 vamos a colocar un párrafo y le vamos a colocar el texto. Para colocar una variable dentro de en un contenido, lo que usamos son las llaves. Entonces aquí dentro de las llaves colocamos texto. Si nosotros llegamos a hacer esto, lo que va a pasar es que va a colocar literalmente texto en el componente. Miremos. Hola, text. Bueno, mi componente text. Cada uno tiene text. No tiene el texto que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Para nosotros invocar una variable, una constante que tengamos arriba del return, tenemos que colocar las llaves. Y de esta manera, con las llaves, vamos a poder utilizar esto que le estamos pasando por las propiedades. Miremos. Mi primer componente texto 1, mi primer componente texto 2, mi primer componente texto 3 y así sucesivamente. Y vemos lo poderoso que es React porque estamos aquí usando el mismo componente con 4 textos diferentes sin tener que crear. ¿Listo? Estamos literalmente reutilizando todo el código que hemos creado ya. Y de esta manera ya ustedes crearon su primer componente. Recapitulemos todo lo que hicimos, ¿vale? El main selecciona al root, a este div de aquí, y renderiza el componente app. ¿Listo? En ese div. Entonces, el componente app pone hola, un div pues que tiene hola, tiene mundo y renderiza 4 veces mi primer componente, que es el componente que nosotros creamos. A cada uno de esos componentes que creamos le estamos pasando una propiedad que se llama text, donde le pasamos un texto personalizado. ¿Listo? Ese texto personalizado va a llegar a nuestro primer componente en las props. Entonces nosotros en las props podemos obtener ese texto. Aquí lo estamos haciendo desestructurando texto de props. Y finalmente podemos imprimir lo que nos llegó por las props dinámicamente, lo cual es una cosa increíble, es poderosísimo. ¿Listo? Finalmente, antes de terminar el video, quisiera mostrarles algo. Simplemente vamos a venir aquí a los elementos. Vamos a ver que aquí está el root. Miremos que aquí está el root, aquí está el app. Y miremos lo que yo les comentaba. El root, el ID root es el ID del archivo principal. Bueno, sí, miremoslo acá. El div principal tiene el ID root. Es el que nosotros tenemos aquí, root. Miremos que nosotros estamos diciéndole que va a... en el main le estamos diciendo que va a renderizar el componente app. El componente app tiene una clase, un div con una clase app. Bueno, aquí es algo importante también que se me olvidó mencionar. En React no existe la propiedad class. Esto está mal hecho. O sea, a pesar de que esto funciona, está mal hecho. ¿Por qué? Porque class es una palabra reservada de JavaScript. Recordemos que nosotros podemos crear una clase de esta manera. Class, hola, ¿cierto? Esto es una clase.
Entonces, no es bueno que nosotros usemos la palabra class aquí porque puede interferir con esta palabra reservada de JavaScript. Y por esa manera se inventó el class name. Entonces, el class name lo que va a hacer es como reemplazar el class, pero cuando ya se compile, por decirlo así, vamos a ver que acá no tenemos class name, sino que tenemos class, o sea que está perfecto. Y veremos que este app se está renderizando dentro de root, por lo cual tenemos que sí está siendo el proceso que yo anteriormente les expliqué. Y listo, entonces aquí vamos a dejar. Siéntanse satisfechos si ya crearon su primer componente, lo personalizaron, hicieron todo esto y entendimos todo el proceso. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima. Adiós.